Supercrack Estrella presenta. Extraña foto de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, linaje directo del rey Salomón. Monte Hermón se activa portal dimensional. Aún en época posterior al diluvio, el Monte Hermón continuó siendo un lugar importante y elegido por los ángeles caídos y por sus hijos híbridos gigantes, a quienes acostumbran poner como reyes, para dominar sobre el Monte Hermón y esa región. Como indica Josué 12, 4 y 5, el rey Og de Basán, remanente de los híbridos gigantes hijos de ángeles caídos y humanas, Deuteronomio 3, 11, dominaba y gobernaba sobre el monte Hermón y habitaba en Astarot o Ashtarot. Josué 13, 31, ciudad y región que lleva el nombre de una deidad de esa época. Un dios en la antigua región de Siria. El monte Hermón también es conocido en la Biblia como el monte Sión, Deuteronomio 4, 48, pero Sión en el concepto de alto, orgulloso, distinto al monte Sión de Jerusalén establecido por Dios, se podría decir como centro del mundo y donde reinará Jesús. Isaías 28, 16, he encontrado un informe de que el monte Hermón o parte de este se encuentra en las coordenadas 33, 33 y 33, 33, con referencia al meridiano de París. La longitud si la verifica a 33, 33 respecto a meridiano París, aunque no la latitud. Sin embargo, no es de sorprender, ya que los ángeles caídos son muy ritualistas y enseñan rituales y ocultismo en números. Actualmente, las mujeres, quienes proceden de linajes reales, aunque a últimas fechas, ya se reportan también mujeres cristianas, que a últimos años han sido tomadas por ángeles caídos, de rangos altos, han sido llevadas al monte Hermón para el acto de concepción para engendrarles híbridos. Estas mujeres víctimas han sido luego llevadas a diversos lugares para ser obligadas a participar en rituales en diversos lugares del mundo, incluso en Jerusalén bajo el área del monte del templo, y en ocasiones han sido llevadas a bordo de naves tipo ovni. Así pues, no es de extrañar que muchos chamanes se hagan llamar hombres pájaro u hombres serpiente, y que se adornen con objetos sagrados hechos con plumas y piel de reptil. Por el mismo motivo, dice Jesús: sed vigilantes como serpientes y puros como palomas, lo que confirma el antiguo principio chamánico del hombre divinizado como serpiente emplumada. Por tanto, podemos deducir que los vigilantes, hombres santos portadores de un saber sagrado, decidieran hacer partícipes a los humanos de un conocimiento superior, revelándoles secretos prohibidos. Según el libro de Enoc, ello supuso su condenación, indicándose en dicho texto el lugar exacto donde asumieron dicha condena y se juramentaron. La cima del monte Hermón, lugar donde nace el sagrado río Jordán y en el que fue bautizado el Mesías. El monte Hermón ha generado teorías conspirativas, debido a la presencia de una base de la ONU y templos paganos como el santuario dedicado a la deidad Pan. Esta mística montaña se ubica en la frontera entre Israel, Siria y Líbano. Ha sido de gran importancia en la historia de la religión en sociedades como la Grecia antigua, Israel y Siria. Sus laderas poseen una inusitada cantidad de templos griegos y romanos, alrededor de 30, que han sido descubiertos desde el siglo XIX. El lado místico comienza en el libro de Enoc, donde el monte Hermón funciona como un portal por donde los ángeles caídos viajan de ida y regreso entre el cielo y la tierra. Es el lugar donde iniciaron las historias de los Nefilim y la progenie de esos ángeles corruptos. La presencia de esta cultura la prueba el descubrimiento en diferentes enclaves de esta vasta región de unas estatuas con rasgos reptiloides y cabezas acabadas en punta. Los académicos que se han interesado recientemente en ellas, no dudan en atribuir tales representaciones a una forma de culto ampliamente desarrollado en tiempos remotos. ¿Permaneció codificado este culto del hombre serpiente en las sucesivas narraciones sobre los Sirin? Creemos que sí, dado que la representación de estos individuos coincide perfectamente con la descrita en diversos libros. Hay representaciones pertenecientes a la cultura de Elobey donde los individuos de ambos sexos aparecen con cabeza reptiloide, cráneo alargado y adornos reales. Más antigua si cabe es la de Jarmo, en el Kurdistán iraquí, el mismo lugar donde los sacerdotes ángeles yazidíes adoran todavía al ángel Azazel Melek Taurus, cuyo animal totémico es una serpiente, que posee idénticas características. El yacimiento arqueológico Banias es uno de los lugares cruciales en el tema del ocultismo. Banias está ubicado en la región conocida como Panión, o región de Pan, el semidios mitad hombre y mitad cabra. En el yacimiento se encuentra la llamada Cueva de Pan, un santuario construido por los griegos donde se efectuaban sacrificios humanos. Antes de la llegada de los griegos, la región fue asociada con el dios Baal, la deidad cornuda de Asiria que ha sido atribuida al satanismo desde los escritos ocultistas del siglo XVII.
Tal deidad también forma parte del culto secreto de los Illuminati, como se puede leer en varias páginas web como Illuminati Watcher. Los científicos han encontrado un portal a la quinta dimensión. Según un nuevo estudio, la materia oscura puede ser el resultado de que los fermiones sean empujados y bloqueados en una quinta dimensión. La base de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, llamada Hermon Hotel, fue establecida en lo alto del monte Hermón de forma permanente. El objetivo es el mantenimiento de la paz por los conflictos entre Israel y Siria. Algo interesante es que cerca de la base se encuentra el misterioso templo de Kasrantar, donde hay inscripciones sobre los ángeles caídos. Según la Enciclopedia Británica, Hermón significa lugar prohibido. Jerónimo, el traductor del siglo IV de la Biblia latina la Vulgata, interpretó a Hermón como anatema. El monte Hermón fue la puerta de entrada para un grupo de ángeles perversos que corrompieron la raza humana en los días de Noé. Moisés escribió al respecto. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre GN. 6, 1, 2, 4. Ellos en forma literal tomaron mujeres de la tierra como compañeras, dando origen a una progenie monstruosa cuyo comportamiento era totalmente perverso. Los descendientes de esos ángeles son llamados gigantes en la Biblia, pero esta palabra es traducida del hebreo nefilim, que significa los caídos. Pero entonces, ¿por qué se les llama gigantes? La Biblia presenta muchísima evidencia de que realmente eran gigantes. Más que eso, parece que tenían poderes sobrehumanos que dieron origen a esas antiguas leyendas de los dioses griegos. Josefo, el historiador judío, escribió en el primer siglo, en su obra Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 3, parágrafo 1, que muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas. Porque según la tradición estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llamaban gigantes. Si usted está ligeramente familiarizado con la antigua mitología griega, no dudo que se estremecerá ante las implicaciones de esta declaración. Esas antiguas leyendas están colmadas con perversas combinaciones de hombres y bestias. Hablan de semidioses cuyos poderes eran usados caprichosamente para torturar y esclavizar a la humanidad. Narran historias horribles de incesto, ocultismo y toda serie de horrores, de dioses que tomaban las vidas a su antojo. Se caracterizaban por sus pensamientos y actos diabólicos en una pesadilla orgiástica de abuso de poder. La mitología griega es una continua historia de horror, poblada con bestias y monstruos de cada descripción. El libro de Génesis se refiere a ellos simplemente como gigantes. Un gigante entonces es una especie de perversión de eso que es natural y que fuera originalmente designado por Dios para vivir en paz sobre la tierra. De hecho, la traducción antigua en griego del Antiguo Testamento, llamada la Septuaginta, se refiere no solo a los Nefilim, sino también a los Rephaim como gigantes. Pero en la traducción en inglés y en español de la Biblia, esta conexión está en su mayor parte perdida. En lugar de eso, encontramos el uso del nombre propio Refaita. Hay una observación de los rabinos acerca de esta historia en un antiguo comentario judío, el Zohar, volumen 1, páginas 186, en el cual dos rabinos hacen la siguiente observación. El rabino José dice, siguiendo una tradición, que estos Nefilim eran Usa y Azazel, a quienes Dios privó de su santidad celestial. Y nos preguntamos, ¿cómo pueden existir ellos en este mundo? El rabino Illa responde que eran una clase de espíritus a los cuales se refieren en Génesis 1:20 con las palabras las aves que vuelan sobre la tierra, y estos, como ya hemos dicho, se les aparecieron a los hombres en la forma de seres humanos. Si preguntan, ¿cómo pueden transformarse? La respuesta es que ellos lo hacen, que de hecho se transforman en toda clase de formas, porque cuando descendieron del cielo, se hicieron tan concretos como el aire y adoptaron forma humana. Estos son Usa y Azazel, quienes se rebelaron en el cielo y fueron expulsados abajo por Dios, convirtiéndose en corpóreos en la tierra y permaneciendo en ella, siendo incapaces de despojarse de su forma terrenal. Subsecuentemente se extraviaron y fueron en pos de mujeres, y hasta este día existen y les enseñan a los hombres de la tierra las artes mágicas. Ellos engendraron hijos a quienes llamaron los anáseos, los gigantes, que eran conocidos como hijos de Dios.
Note que uno de los rabinos aludió a una clase de espíritus descritos como aves en Génesis 1:20. Tal vez fue de esto que se originó la historia de que los ángeles tenían alas como las aves. Hasta este día, las palomas blancas son símbolo del bien, mientras que los cuervos negros tipifican el mal. También debe notarse que las aves parecen tener una conexión con los reptiles. Al fénix se le describía como un águila en el occidente, pero en el oriente era un dragón alado. En la tradición popular se pensaba que Satanás era como una especie de gárgola con alas como de vampiro. Es interesante ver cómo en la serie Misa de Medianoche el vampiro sale de una cueva donde parece llevar siglos encerrado. Entrando a teorías de la conspiración, el objetivo de la base podría considerarse como la ocupación del Monte Hermón por parte del gobierno global de las Naciones Unidas. Esto con el fin de aprovechar sus propiedades espirituales. Lo que algunos místicos y religiosos expresan es que el poder espiritual del Monte Hermón está siendo utilizado para invocar a los ángeles caídos y espíritus malignos relacionados con ellos. Se habla incluso de la entrada del propio anticristo. En este video dejaremos los comentarios en revisión. De todos los lugares de este planeta a donde los ángeles pudieron haber descendido, lo hicieron en la frontera norte de la Tierra Prometida. Conocedores tal vez acerca de los planes futuros, de que Dios planeaba entregarle este territorio a los descendientes de Abraham, estos ángeles maquinaron su estrategia para introducir la simiente de la serpiente en la raza humana. Asimismo, el Monte Hermón se encuentra en el territorio en donde Cam y su familia emigraron después del juicio de Dios en la Torre de Babel. Según Génesis 10:6, Cam tuvo 4 hijos. Los hijos de Cam: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Canaán se estableció en el área del monte de Hermón y en dirección sur del territorio que se convirtió en la tierra prometida de Abraham. Es por eso que a la tierra prometida se le llamó Canaán en los días de Moisés y Josué. Misraim prosiguió a trasladarse en dirección sur hacia Egipto. Coincidencialmente, el monte Hermón tiene 3 picos y la familia de Cam encontró otra serie de 3 picos que habían sido construidos antes del diluvio, es decir, las 3 grandes pirámides. Evidentemente Misraim estaba fascinado por las pirámides y desarrolló un sistema de adoración basado en estas estructuras antiguas. Cus y Fut continuaron migrando en dirección sur y se establecieron en Etiopía y partes del sur de África. Adoptaron cuerpo humano los ángeles rebeldes para satisfacer su lujuria por las hijas de los hombres. ¿Enseñaron estos ángeles caídos a los hombres a construir armas de guerra? Esta parece ser la premisa del libro de Enoc, un texto apreciado por los antiguos judíos y por los cristianos, que, sin embargo, fue condenado más tarde tanto por los rabinos como por los padres de la Iglesia Católica. El libro fue prohibido y extraviado por más de 1000 años hasta que, en 1773, un explorador escocés descubrió 3 copias en Etiopía. Elizabeth Clare Prophet examina la controversia que se ha generado en torno a este libro y ayuda a clarificar los misterios prohibidos de Enoc. Demuestra que Jesús y los apóstoles estudiaron el libro de Enoc y nos dice por qué los padres de la Iglesia suprimieron lo que enseñaba, cómo los ángeles podían encarnar en cuerpo humano. Los ángeles caídos y los orígenes del mal nos lleva de vuelta al drama primordial entre el bien y el mal, cuando se insinuó por vez primera la corrupción en un cosmos prístino. Es por esto que en Etiopía y partes del sur de África hay otros portales dimensionales como el de Monte Hermón, como demuestra este relato que expongo. La historia del niño etíope que viajó a otra dimensión. La siguiente historia parece increíble, pero les aseguro que es totalmente verídica y figura entre los casos más interesantes del fenómeno ovni. Todo empezó en 1960, cuando mi padre era un niño de apenas 9 años. Aquel día, después de salir de la escuela, fue a jugar con su mejor amigo Gabriel, el primogénito de un general que era amigo muy cercano de la familia. Habían estado jugando por un buen rato en el patio de la casa de mis abuelos. Papá recuerda que se volteó apenas unos segundos y, después, regresó para observar a su amigo Gabriel, pero ya no lo encontró. Aquello era prácticamente imposible, pues el patio estaba cercado por una barda de ladrillos de casi 3 metros de altura, además que el exterior era vigilado permanentemente por guardias armados. Transcurrieron un par de horas y a la búsqueda del pequeño Gabriel ya se habían unido sus padres, mis abuelos y los guardias. Pasaron 2 días y no encontraron una sola pista sobre el paradero de Gabriel. Como se trataba del hijo de un importante general en Etiopía, la búsqueda alcanzó escala nacional. Los noticiarios dieron una amplia cobertura a la desaparición, la policía iba puerta por puerta buscando al pequeño proporcionando información sobre sus rasgos físicos y la ropa que llevaba. Traía puesto el uniforme escolar, pantalón café y una camisa blanca.
Se desplegaron helicópteros en áreas desoladas próximas al lugar donde desapareció, pero todo resultó en vano. Pasaron las semanas y después vinieron los meses. Las personas que se mantenían al tanto del caso empezaron a perder las esperanzas de que se pudiera localizar al pequeño, muchos pensaban lo peor. Y entonces, exactamente a los 6 meses desde el día de su desaparición, Gabriel apareció como si nada en el patio de la casa de mi padre. Lo más increíble era que llevaba exactamente el mismo uniforme escolar, ni más limpio ni más sucio. Era el mismo Gabriel que desapareció 6 meses antes. Una vez confirmado que el niño estaba en perfectas condiciones físicas y mentales, empezó el interrogatorio obligado. A partir de aquí, el caso dio un giro inesperado. Al responder las preguntas sobre su paradero, mencionó que había ido a otro sitio, un lugar que, si bien le resultó extraño, le había gustado. Se encontró con otros niños que logró comprender a la perfección, aunque no eran etíopes. También llegó a describir un recinto blanco, enorme y brillante, sin ventanas y en el que las puertas desaparecían en las paredes. Había múltiples botones en las paredes que, al presionar, aparecían puertas o desplegaban camas de las paredes. También mencionó que observó una ciudad muy iluminada, limpia y repleta de automóviles voladores. Vio a sus habitantes que, si bien poseían rasgos humanos, le parecieron diferentes y hasta cierto punto extraños. Un sujeto muy amable lo guió hasta un edificio muy alto, donde le mencionó que se quedaría por algún tiempo, y lo dejó en una habitación donde podía descansar o divertirse. Gabriel dijo que presionando un solo botón en esta habitación era capaz de viajar a otros lugares como la playa, el campo o las montañas. La sala en sí incluso le permitía volar. Mencionó que, tras lo que le parecieron algunas horas, lo regresaron al mismo patio en Etiopía. Desde la perspectiva de Gabriel, su desaparición fue relativamente corta. La estirpe secreta del rey Salomón. En el corazón de las tierras altas de Etiopía, en la región de Amara, se encuentra a 2630 metros de altitud una ciudad impresionante y que guarda uno de los grandes misterios de Etiopía. La ciudad de Lalibela, en donde la construcción de sus iglesias monolíticas excavadas en la roca apenas es mencionada en las fuentes escritas. Etiopía además está muy cerca del Golfo de Aden, donde hay otro portal dimensional. El ovni que atacó una aldea de Etiopía en los años 70, demuestra que no son amistosos. Etiopía lanza su primer satélite mientras ya se prepara para fabricar los suyos, demuestra que algo se está moviendo por esta zona. Hace menos de un siglo un puñado de exploradores descubrió un vasto conjunto megalítico en el sur de Etiopía. El hallazgo pasó desapercibido. Pero varios miles de monolitos de formas indudablemente fálicas siguen allí. ¿De qué época son? ¿Cuál era su función? ¿De dónde provienen? Un misterio. Los falos de piedra tienen 8 metros de altura y pesan varias toneladas, pero nadie sabe qué pueblo, qué civilización pudo levantar esas piedras erectas. El especialista en megalitismo Roger Housaume ha buscado incansablemente respuestas con la ayuda de un equipo pluridisciplinar de arqueólogos. Una expedición se dirige al corazón de África para excavar este patrimonio megalítico excepcional y desentrañar el enigma de una población mal conocida por los historiadores. La reina se inclina ante el emperador. Extraña foto de la reina Isabel II y el príncipe Felipe del Reino Unido, inclinándose ante la realeza etíope. La reina se inclina ante el emperador. Extraña foto de la reina Isabel II y el príncipe Felipe del Reino Unido, inclinándose ante la original realeza africana, la emperatriz Menen Asfau y el emperador Rastafari Makonnen de Micael Haile Selassie I de Etiopía. Nunca jamás, ni antes ni después se inclinaron ante nadie. Descendientes etíopes, linaje directo del rey Salomón y la reina de Saba, descendencia de su hijo Menelik, último poseedor del Arca de la Alianza y de la Puerta de Salomón, un portal dimensional. Es decir, poderosos conocedores de culturas antiguas y secretos. Tanto Pedro como Judas nos ofrecen información adicional acerca de estos ángeles caídos. Pedro dijo: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. 2 4, 5. Y Judas agregó: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. 6. Ambos pasajes hablan de juicios severos contra los nefilims. A pesar de todo, Moisés dijo que los hijos de Dios mencionados en Génesis 6, 4 reaparecieron después del diluvio. Pero, ¿cómo puede ser esto posible?
Bueno, el libro de Enoc solo menciona 200 ángeles y Satanás no se encontraba entre ellos. Tenga en mente que las huestes de Satanás eran más que 200. Tal vez el grupo original de Nephilims eran una fuerza mucho mayor de ángeles demoníacos, quienes bajo el liderazgo de Satanás llegaron a la tierra después del diluvio. Es posible que la Torre de Babel, cuyo significado literal es puerta a Dios, haya sido construida en un esfuerzo por ponerse en contacto con estas fuerzas tenebrosas y constituir así una defensa en contra de la amenaza de otro juicio. Tal como hiciera notar, en el Zohar, el rabino Illa dijo, y hasta este día existen y le enseñan a los hombres de la tierra las artes mágicas. Asimismo, Génesis 6:4 añade que, también después, indicando que después del diluvio más Nephilims retornaron a esta área y se establecieron en lo que Josué llamó la tierra de gigantes. Moisés y Josué conquistaron estos gigantes, y Og era el rey de ellos. Moisés escribió, porque únicamente Og rey de Basán había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas. Y el resto de Galaad, y todo Basán, del reino de Og, y toda la tierra de Argot, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés de T. 3:11-13. Og reinaba en el monte Hermón y Josué registró, y el territorio de Og rey de Basán, que había quedado de los refaitas, el cual habitaba en Astarot y en el rey, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Seón rey de Esbón. A estos derrotaron Moisés siervo de Jehová y los hijos de Israel. Y Moisés siervo de Jehová dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés Jos. 12:4-6. Durante los días de los jueces, la tribu de Dan se trasladó a esta área y adoptó la adoración canaanita de estos ángeles. Era una idolatría antigua que se oponía a la adoración de Jehová. De hecho, Baal y Astarot eran deidades canaanitas, cuyo origen era el monte Hermón. El libro de Jueces incluso le llama a Hermón, Baal Hermón, cuando dice, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, y los hebeos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat-Jue. 3:3. Además, los ángeles caídos que vivían alrededor del monte Hermón adoptaron un nombre bíblico para el monte. Tuvieron la audacia de plagiar el nombre que Dios le diera al monte Moriah. El monte Sión. Moisés escribió, y poseyeron su tierra, y la tierra de Og rey de Basán, 2 reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán, al oriente. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón de T. 4:47-48. En el texto original hebreo cuando la palabra Sión comienza con la letra S, implica un lugar elevado, tal como en este caso particular, mientras que cuando aparece con Z se traduce como fortaleza. Es evidente que Satanás estaba tratando de falsificar el plan redentor de Dios para la redención del hombre. El diablo estaba determinado a reemplazar la simiente de la mujer con la simiente de la serpiente. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.